Épocas históricas y estructuras de las instituciones político-sociales romanas. Origen de Roma. El príncipe troyano Eneas, después de la caída de su ciudad por los eventos descritos en la historia del caballo de Troya, se ve obligado a huir con sus hombres. Después, en un intento de integrarse, Eneas se casa con la hija del rey latino, Lavinia. Estos dos tienen un hijo llamado Ascanio, quien más tarde crearía la ciudad de Alba Longa. Mucho tiempo después, el 13º rey de Alba Longa tiene unos nietos llamados Rómulo y Remo, a quienes se les atribuye la fundación de Roma. Historia del derecho romano. En la actualidad se entiende por derecho romano a un conjunto de principios jurídicos que rigieron la sociedad romana a través de distintas épocas de su existencia en Occidente, desde la fundación en el año 753 a.C. hasta el 565 después de Cristo, que fue la caída del Imperio Romano de Oriente con la muerte del emperador Justiniano. El derecho romano es el ordenamiento jurídico que regula las actividades de los ciudadanos del imperio, desde su fundación hasta su caída, siendo un cuerpo legal vivo que se adaptó para cubrir las necesidades sociales de cada momento histórico. Épocas históricas. La monarquía. La época monárquica abarca desde la fundación de Roma hasta el año 243 de la era romana, es decir, el año 753 al 510 a.C. Las circunstancias de la fundación de esta ciudad, que con el tiempo llegará a ser el centro del mundo, no son casi desconocidas. En la monarquía encabezaba el rey. Comicios por curia y por centuria. Asamblea por curia. El comicio por curias era la más nueva asamblea romana después de la comitia calata. Cada una de las 3 tribus antiguas tenía 10 curias, y estas a su vez 100 hombres. Este órgano en un principio elegía a los más altos magistrados, pero posteriormente solo confirmaba e inauguraba las elecciones de la asamblea por centurias. Asamblea por centuria. El comicio por centuria incluía a patricios y plebeyos organizados dentro de 5 clases económicas y distribuidos entre divisiones internas llamadas centurias. Senado. En un principio, el Senado, Senatus, constituía única y exclusivamente un cuerpo consultivo y de apoyo al rey, cuyos consejos, senatuconsultas, cobraban a vez consultivo ascendente. Fuentes formales del derecho en la monarquía. Sin embargo, cuenta la leyenda que un estudioso del derecho llamado Papirio publicó una colección de leyes reales, votadas en los comicios, llamada Ius Civili Papirianum, aunque a partir de la caída de la monarquía también estas disposiciones cayeron en desuso. La República. Esta etapa de la historia romana queda comprendida entre los años 510 y 27 a.C. Al principio, durante este periodo persiste una gran pugna entre patricios y plebeyos, situación que provoca que estos últimos decidan abandonar la ciudad y fundar una nueva. Clases sociales y ocupaciones. La sociedad romana se configura de 2 clases sociales que tenían la ciudadanía romana: una aristocracia de propietarios o patricios y una clase popular que luchaba por conseguir derechos plebeyos. Existían mercados de esclavos donde se comerciaba con ellos como si fuesen simples mercancías. Así pues, la sociedad romana estaba dividida en patricios, clase dominante que poseía todos los privilegios tanto fiscales como judiciales, políticos y también culturales. Plebeyos eran el pueblo que no gozaba de todos los derechos ni privilegios. Esclavos no tenían derechos y eran posesiones de sus amos. El esclavismo era toda una institución social en Roma. Sin embargo, no es esclavitud racial como si lo fue en siglos después. En Roma cualquiera puede convertirse en esclavo. El Senado. Durante este periodo, dicho cuerpo consultor adquiere una importancia considerable. Su opinión es considerada en todas las cuestiones importantes y está capacitado para decidir en los asuntos relacionados con la paz y la guerra. Los plebeyos que habían sido excluidos del Senado finalmente son aceptados en él. Comicio. Asamblea por tribus. Era la asamblea de los ciudadanos reunidos por tribus. Estos constituían las unidades de voto. Poseían competencias electorales como la elección de los magistrados menores. Los magistrados. La figura del rey es reemplazada por 2 magistrados, esto es, altos funcionarios públicos llamados cónsules, que eran los jefes civiles y militares del Estado, elegidos por los comicios y cuyo cargo duraba 1 año. Fuentes formales de la República. La ley. El concepto de ley de los romanos no es muy alejado del nuestro, todo lo contrario, comparte bastantes similitudes, siendo una y la más notoria la virtud que atribuía a esta, la cual era de mandar, prohibir, permitir y penalizar. Ley de las 12 tablas. Aquí es donde están codificadas todas las leyes dictadas hasta Justiniano. Son precisas y concisas, expresadas en un lenguaje corto y sencillo. Habla de manera general sobre la organización política y convivencia ciudadana, y como una novedad se introduce la igualdad entre los patricios y los plebeyos. Contenidos y materias de las 12 tablas. En las tablas 1, 2 y 3 se habla del derecho procesal civil. En la tabla 4 se habla del derecho de familia. En la tabla 5 se habla del derecho hereditario y de tutela. En la tabla 6 se habla sobre los negocios jurídicos de la época.
En la tabla 7 se habla acerca de las limitaciones al derecho de propiedad y reuniones de vencida. Las tablas 8 y 9 tratan sobre el derecho penal y el derecho procesal penal. En la tabla 10 se habla sobre el derecho sagrado. Y por último, en las tablas 11 y 12 se habla acerca de las disposiciones de la naturaleza diversa. El plebiscito, lo que manda y establece la plebe. Decisiones tomadas en las asambleas concilia plebis, por convocatoria del tribuno de la plebe. La decisión allí tomada se denominaba plebiscito. Senado consultos. Se realizaban a propuesta del emperador por medio de un oratorio, orador, exposición de motivos, lo que una vez leída por él mismo o por un representante suyo no estaba sujeta a discusión. Los edictos. Publicaciones que hacían los magistrados para dar a conocer los principios que se proponían aplicar durante el año en ejercicio de sus funciones, enumerando los derechos y reclamaciones que estaban dispuestos a proteger, indicando las soluciones que pensaban otorgar a cada caso. Jurisprudencia. Se entiende por la misma aquellas opiniones emitidas por los jurisconsultos sobre las diversas cuestiones que se les planteaban, ya fuesen presentadas por particulares o por los propios magistrados. Fueron pues los jurisconsultos los que, al interpretar el derecho, le otorgaron a este un carácter doctrinal. Imperio Romano. El periodo que conocemos con el nombre de Imperio Absoluto, en el cual todos los poderes se concentran en manos del emperador. Es una época de franca decadencia. Compilaciones jurídicas. El Código Gregoriano es el más completo y contiene constituciones dictadas entre los años 196 y 295 a.C. Por su parte, el Código Hermogeniano, completamente al anterior, e incluye constituciones del 291 al 324 a.C. Derecho romano justiniano. En el primer aspecto pretendió restaurar el antiguo Imperio Romano, logrando reconquistar algunos de los territorios invadidos por los bárbaros: África, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Italia y parte de la península ibérica. Historias de las instituciones en la antigua Roma. Las sociales. Tenían su base en la ciudadanía y la organización de la sociedad romana, basada en la familia y su extensión mediante las relaciones patrón-cliente, así como en las divisiones sociales basadas en la clase definida económicamente y en la supuesta ascendencia. Las económicas, que en cada uno de los periodos de la prolongada historia romana se organizó con muy distintos modos de producción, siendo el esclavista dominante desde los últimos siglos de la República, sustituyendo progresivamente por el colonato en la transición del esclavismo al feudalismo, que se prolonga más allá de la propia existencia del Imperio Romano de Occidente. Las religiones. Sincretizadas con las de la religión griega, interpretatio romana y otras religiones orientales y cultos mistéricos que en los últimos siglos fueron sustituidas o asimiladas, interpretatio cristiana, por las surgidas del cristianismo primitivo. Las culturales. Constituían una parte esencial de la cultura y la vida cotidiana en la antigua Roma. Los emperadores deciden arrogarse el derecho a legislar. Bajo la presente figura y la voluntad imperial, podía adoptar alguna de las siguientes formas: edictos, decisiones de carácter general dirigida a toda la población del imperio; mandatos, instrucciones impartidas por el emperador a gobernadores de provincia para mejorar el desempeño de sus funciones; decretos, resoluciones de carácter judicial dictadas por el emperador en primera o segunda instancia; rescripta, son respuestas que el emperador da a las consultas que sobre cuestiones jurídicas plantean los magistrados, los jueces, funcionarios del imperio y hasta particulares. En conclusión, los orígenes de la ciudad no están claros, pero la teoría principal es que fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo, descendientes del héroe troyano Eneas, convirtiéndose Rómulo en el primero de los 7 reyes que tuvo la ciudad de Roma. La antigua Roma es el nombre de una civilización en Italia. Se convirtió en una ciudad y tomó el nombre de Roma de su fundador Rómulo. Creció hasta convertirse en el mayor imperio del mundo antiguo. Comenzó como un reino, luego se convirtió en una república, luego en un imperio. La civilización romana surgió tras un periodo de cientos de años. El gobierno romano se caracterizó por un fuerte espíritu militar, lo que justifica su incesante actividad bélica. Sin embargo, logró convertirse en potencia por su capacidad estratégica para establecer alianzas. A diferencia de los griegos, que excluían a los extranjeros y sometían a los pueblos conquistados, Roma los incorporó a su sistema político-social y les otorgó la ciudadanía romana.